Bueno. Volvemos a lo que ha sido, yo creo, la serie estrella de este canal, que ha sido los vídeos de la Champions. Ya hicimos el primer vídeo con los primeros equipos que debutaron en la Champions, con el Madrid, con el Barça, con el Sevilla, con el Athletic Club y con el Atlético de Madrid. Y hoy vamos a hacer un vídeo con los otros 5. Vamos a hacer desde 1972 hasta 2004, los 5 equipos que debutaron en esa franja de tiempo, que además vamos a notar un cambio importante. Porque claro, los equipos que debutaron hasta el 92 debutaron en la Copa de Europa. Sin embargo, los que debutaron después ya debutaron en la Champions League, y quieras que no, pues ahí cambió ya todo. Cambió el formato, entraron las fases de grupos y se acabó con el formato clásico de eliminatorias que había hasta aquel entonces. Así que vamos a ver en este vídeo pues cómo es esa transición, además con 3 formatos distintos. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el Valencia, el equipo español que en este caso debutó en 1972 tras haber ganado una de las ligas más apretadas que se recuerdan. En esa liga, los 4 primeros estaban en 2 puntos, y de hecho el campeón se decidió porque el Valencia tenía mayor goal average respecto al Barcelona. O sea, fue una liga apretadísima. Pero bueno, comenzó su camino por Europa jugando contra la Unión Luxemburg. Ganó 3-1 en el por aquel entonces llamado Estadio Luis Casanova, y luego marcó un gol de visita en Luxemburgo. Ya en 16avos de final se cruzó con el Hajduk Split, con el que empató en ambos encuentros, 0-0 en el Levante español, mientras que en el mar Adriático consiguió rascar un 1-1 que por el valor de los goles fuera de casa consiguió pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, la historia pues se acaba aquí, porque en los octavos de final le tocó el Upjes Dossa, el encargado de acabar con la aventura europea del Valencia. Ganó los 2 partidos por un gol, así que con un 0-2 pues se acabó la aventura valencianista. Al igual que el Atlético de Madrid, pues el Valencia tiene una historia amarga con la Champions. Ha llegado a 2 finales y en esas 2 finales pues la ha perdido. Perdió tanto la final del 2000 contra el Real Madrid como la final del 2001 contra el Bayern de Múnich. Aún así, pues han tenido la suerte de disfrutar grandes noches en Mestalla, que esperemos que puedan volver más pronto que tarde. En 1982, precisamente 10 años después de que debutara el Valencia, debutó el siguiente equipo, la Real Sociedad, que la consiguió tras haber conseguido su primera de las 2 ligas que obtendría de manera consecutiva en el 81 y el 82. Pero bueno, la consiguieron en esa primera liga empatando a puntos con el Real Madrid tras haber remontado espectacularmente durante las últimas jornadas en una tocha a rebosar. Pero bueno, la primera aventura en la élite europea pues tampoco duró mucho en San Sebastián. En 16avos les tocó el CSKA Sofía, el campeón búlgaro. Y claro, pues la eliminatoria pues fue bastante complicada, y de hecho, ojo con el CSKA Sofía, que se hizo un temporadón ese año en la Copa de Europa. Y ya al haber dicho que se hizo un temporadón, pues podéis imaginar que no acabó muy bien para los churriurdines. Pero bueno, en concreto acabó con un 1-0 de visita, y luego después la Real no fue capaz de remontar en el estadio de Atocha, a pesar de lo que empujaba ese estadio. Por otra parte, pues la Real Sociedad pues ha podido otras 4 ocasiones haberse clasificado a la Champions League. La más destacada fue precisamente al año siguiente, que al haber ganado la Liga pues se volvió a clasificar a la Copa de Europa, llegando ni más ni menos que a las semifinales, en los que le eliminó el Hamburgo, que fue uno de los equipos que, oye, pues eran de los más duros por aquel entonces, y no fueron capaces, se quedaron a un gol nada más de poder pelear por su primera orejona. Vamos a avanzar bastante en el tiempo, de hecho ya vamos a entrar oficialmente en la Champions. Ya dejamos la Copa de Europa atrás y entramos en la Champions. Ya empiezan a ir equipos que no son campeones de liga, como es el caso del Mallorca, que en la temporada 2000 hizo su debut tras haber hecho una campaña histórica el año anterior. Consiguió quedar tercero en la liga y al mismo tiempo llegar a la final de la última Recopa de Europa, que por desgracia perdió contra la Lazio. Luego es verdad que tampoco fue una muy buena temporada en la reciente Champions, porque si creísteis que fue una mala temporada la de la Real Sociedad de antes,
al menos la Real estuvo entre los 32 mejores, porque el Mallorca ni siquiera se clasificó a la fase de grupos. Se quedó en la fase previa jugando contra el Molde noruego 0-0 en Noruega, y luego en la visita a Mallorca un 1-1 permitió a los noruegos, por los goles fuera de casa, clasificarse a la fase final. Pero bueno, al menos se pudieron quitar la espinita a los insulares, porque 2 años después jugaron la fase de grupo y ganaron a los 3 equipos del grupo. Pero bueno, aún así no les valió y quedó tercero. Es la mejor participación que ha tenido el Mallorca por estos lares. Precisamente entre esas 2 temporadas del Mallorca empezó uno de los lustros más raros y al mismo tiempo dorados en el fútbol español, porque fue el primer debut del Deportivo de La Coruña, que debutó por primera vez en la 2000-2001 tras haber ganado la última liga loca que se recuerda. Recordemos que fue una liga en la que le gana al Barcelona, en el que el Madrid queda quinto, en el que el Athletic desciende a segunda división. De esa liga va a haber que hablar algún día, pero bueno. En lo que nos toca, el Eurodeport, que en este caso compartió la primera fase de grupos, porque por aquel entonces se jugaban 2 fases de grupos. La primera la compartió con el Panathinaikos, con el Hamburgo y con la Juve. Ganó a alemanes y griegos en casa y empató el resto de partidos, lo que le hicieron obtener 10 puntos y pasar primero de grupo. Pero bueno, en la segunda fase le tocó algo aún más difícil, porque le tocó junto al Milan, junto al PSG y junto al Galatasaray. Y luego, bueno, en lo que fue una gesta increíble por parte de los coruñeses, fueron capaces de ganar los 2 partidos a los parisinos. Y luego, aparte, en Riazor, fueron capaces de ganar al Galatasaray, y en la Scala del Calcio, en el centro de Milán, fueron capaces de rascar un puntito con el que consiguieron 10 puntos y volver a ser primeras de grupo. En un grupo que parecía que iba a ser para el PSG y para el Milan, pues se clasificaron el Depor y el Galatasaray. Increíble. Pero bueno, comenzaron su camino, lo continuaron en cuartos de final, donde les tocó el otro equipo maravilla de esa edición, que fue el Leeds United, que venía de haber sido segundo en una segunda fase que coincidió con el Real Madrid. Fue gracioso porque el Leeds United también en la fase de grupo jugó contra el Barcelona. Así que se estuvo paseando por España muchísimas veces, y más que se pasearía porque el Leeds United eliminó al Deportivo de La Coruña. Los Whites pues no tuvieron piedad alguna, 3-0 marcaron en Inglaterra, y a pesar de que Riazor apretó, no consiguió esos 3 goles necesarios y solo que se quedaron en 2, así que el Deportivo pues en su primera edición, a pesar de haber hecho una gran gesta, pues se quedó en los cuartos de final. Fun fact, el Valencia luego después podríamos decir que se vengaría de los Leeds, y sí, el Leeds jugó contra los 4 equipos españoles ese año. En las siguientes temporadas, pues el Depor obtuvo como mejor resultado las semifinales de la 2003-2004, que por culpa de un gol de penalti del Oporto no consiguieron entrar en una de las que hubiera sido de las finales más raras de la historia, porque a la final Oporto contra Mónaco, que ya era rara, imagínate si en vez del Oporto hubiera entrado el Depor. Pero bueno, aún así, pues muchos ánimos, y esperemos que algún día pueda volver algún Depor como el que había anteriormente, como este Super Depor o como el Eurodepor también que había en ese momento. Y finalizamos nuestro viaje, pues precisamente nos mantenemos en Galicia, porque al mismo tiempo que el Depor estaba llegando a las semifinales, también debutó el máximo rival del Depor, el Celta de Vigo, en la 2003-2004. Acabó la campaña anterior por un punto clasificándose a esa fase previa, en esa 4ª posición, y en esa fase previa precisamente se enfrentó a la Slavia de Praga. Parecía que iba a ser pues un día tranquilo en la vuelta tras haber metido 3 goles embalaídos. Sin embargo, a los 30 minutos los checos ya iban ganando 2-0 y tuvieron que apretar ahí los dientes para intentar buscar el tercero, aunque por suerte el Celta pudo avanzar de ronda. En la fase de grupos se enfrentó en un grupo bastante jodido, la verdad, porque se enfrentó al Milan, al Ajax y al Brujas. No es el grupo con el que quieres debutar, pero aún así, a pesar del temido sorteo, consiguieron 2 victorias
frente al Ajax y al Milan en San Siro, que aquí yo creo que hay alguna especie de magia gallega en San Siro, pero oye, y al mismo tiempo no perdieron en Ámsterdam, así que gracias a ello pues consiguieron 9 puntos y eliminaron al Ajax. El Ajax quedó cuarto en este grupo del Celta. Aún así, pues a pesar de la mala suerte del sorteo de la fase de grupo, siguieron teniendo mala suerte en los octavos porque le tocó, puede ser el mejor equipo de ese año, el Arsenal de los Invencibles. Ese Arsenal que no perdió ni un solo partido en la Premier fue el que le tocó al Celta. Y la verdad es que los Gunners tampoco tuvieron piedad con los gallegos, ganaron 3-2 en la ida en Balaídos y luego en Highbury anotaron otros 2 para acabar por completo con los sueños celestes. Luego aparte, el Celta es verdad que no ha vuelto a jugar la Champions nunca más, pero ha hecho alguna que otra campaña interesante tanto en la Copa de la UEFA como en la Europa League. De hecho, la más destacada es la última vez que jugaron la Europa League, en la 16-17, que llevaron a las semifinales, ni más ni menos que llegaron allí, y les eliminó el Manchester United, que acabó ganando la Europa League. Así que la verdad fue una última gran campaña del Celta que esperemos que pueda volver pronto a Europa. Pues aquí vamos a cortar precisamente. Vamos a cortar en el Celta y vamos a dejar los últimos 5 equipos ya para otro vídeo que haremos más adelante. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos el jueves que viene con más y mejor fútbol. ¡Chao!